Buenas noches, ¿cómo andan? Bienvenidos una vez más a Cine Club Lugano. Hemos llegado a fin de año, un año bastante complicado, bastante difícil para todos. Así que en principio agradecerles por toda la compañía mes a mes, en cada película, en cada edición que fuimos haciendo, con todos los invitados e invitadas de lujo que tuvimos en este ciclo. La verdad estamos más que agradecidos y más que entusiasmados por esta jornada que se viene con un invitado ideal para coronar este ciclo, este año 2021, esta versión de noviembre-diciembre con 3 películas. La verdad que tenemos un actorazo para disfrutar, que en un ratito Judith va a estar charlando con él y sacándole todo el jugo posible y también compartiendo todas y cada una de las preguntas que fueron dejando en... miento. Vamos a hacer un resumen de las mejores preguntas que fueron dejando en las redes sociales, @cineclub Lugano. Así que Flor va a estar en esa parte. Sin más que agradecerles, le voy a pasar la palabra al compañero Guillermo Winicki, quien fue el director y uno de los idealistas de este proyecto que se dio a luz este año, pero que venía craneándose hace un tiempito. Así que buenas noches para todos, bienvenidos una vez más y le paso la palabra a Guillermo. Buenas noches, Guillermo. Hola, soy Guillermo Winicki, director de Gestión Cultural de la UTN Buenos Aires. Quiero darles la bienvenida al Cineclub Lugano. Para quienes no han visto las anteriores entrevistas, les cuento que es un proyecto que comenzó a gestarse varios años atrás con los vecinos del barrio donde se encuentra el campus universitario de nuestra facultad y que hoy llega a la culminación del ciclo. Hemos recorrido un intenso y atractivo camino a lo largo de todo el año, entrevistando a personas comprometidas con la cultura y con la sociedad que gentilmente se han prestado a conversar con nosotros. Quiero agradecer al equipo con el que llevamos adelante este proyecto, a Mariano Belvedere, a Florencia Winicki, a Judith Van Wyman, a Santiago Belvedere y a Liat Kessesman. También mi agradecimiento a Héctor Alcar, presidente de la Asociación Tecnológica del Sur, que junto a la UTN Buenos Aires hicieron posible llevar adelante este proyecto. Gracias también al INCA por el apoyo y muy especialmente a la Fundación Banco Itaú por haber financiado el proyecto. Para terminar, quiero contarles que las entrevistas seguirán disponibles en nuestro canal de YouTube Cineclub Lugano. Y ahora sí, voy a darle la palabra a Judith Van Wyman, que va a entrevistar al querido y talentoso Carlos Belloso, que ha trabajado en las 3 películas que hemos programado para terminar este año. Bienvenido, Carlos, a este ciclo. Es un honor para nosotros tenerte aquí. Queremos agradecerte por participar de nuestro proyecto. Adelante, Judy. Hola Guille, bueno, muchísimas gracias por esta presentación y vamos a darle lugar. Hoy tenemos la verdad que un súper lujo. Nos vamos a encontrar con Carlos Belloso, no lo puedo creer, tener la oportunidad de hacer una entrevista de él. Le damos la bienvenida, así que hola Carlos, gracias. Hola. No, gracias a vos, Judith. Bueno, y gracias por esta oportunidad de hablar de mi oficio, de mi trabajo y por difundir también, ¿no? mis trabajos. Así que estoy agradecido. ¿Vos tenés dimensión de lo querido que sos por el público? ¿Tenés una idea de eso? Sí, por un lado sé que me quiere la gente, me quiere con los personajes que hemos logrado. A veces, qué sé yo siempre voy al punto de que en la época cuando hacía el Vasquito, por ejemplo, los chicos me mandaban cartas de cómo se disfrazaban del Vasquito. Y entonces ahí me di cuenta de que un personaje, digamos, un personaje popular puede entrar en la cabeza de la gente, puede entrar a los hogares. En ese momento esa novela se miraba más o menos a la hora de la cena y entraba a comer con ellos. Tengo anécdotas muy emotivas. Gente que he conocido en el exterior que me decían, yo me tuve que ir del país porque yo no pude en el año 2000, 2001, en la época del Corralito, me tuve que ir y lo único que me salvaba en esa época, porque el Vasquito era del 99-2000,
lo único que me salvaba la cabeza era ver el Vasquito todos los días y me lo decían realmente emocionados. Entonces, en ese sentido, siento que la gente, que una porción del público, digamos, me quiere mucho. Como también otra porción del público ni sabe quién soy. Porque también sé perfectamente eso, ¿no? Que bueno, y me conocen por trabajos más pequeños o que no entraron tanto en lo popular, pero también hay gente que realmente me critica, no criticar en forma peyorativa, critica el trabajo que yo hago en distintos formatos, que yo en cine, Teatro. en teatro también. Entonces, en un momento hay públicos para todo el mundo y hay públicos que ven mi trabajo, lo valora y hay gente que va por otros lugares. Pero siento el afecto del público, obviamente que sí, claro que sí. La verdad es que sos tan dúctil, pero lo digo de una manera profunda, digamos, desde el paracultural, vamos como un poquito para atrás, si bien no es cine, los Meggi, qué sé yo, la verdad que yo te he visto, era una cosa que te rompía la cabeza, era una cosa impresionante el laburo que hacían con Damián, y de ahí realmente era como una suerte de nicho el paracultural. ¿Qué pasó en esa etapa tuya? Vos, digamos, contanos un poco, vamos a ver, vamos por parte. Sí. Entraste al conservatorio, ¿sí? ¿A qué edad entraste al conservatorio? En realidad es la Escuela Municipal de Arte Dramático, el UNA, Luna. que Escuela Municipal de Arte Dramático, EMAD, ahora es creo que es, sí, sigue siendo EMAD, porque es municipal, lo cambiaron por metropolitano, me parece. Ajá. Es la EMAD. En el conservatorio me bocharon, justamente. Lo que ahora es el UNA, el IUNA me bocharon. Entonces fui a parar con Damián también, con Damián Dreisig. Sí. Nos bocharon a los dos juntos. Y fuimos Una visión bárbara, los docentes claro. clarísimo. Sí, bueno, había muchos docentes que con raras excepciones que venían de ser profesores del proceso y eran muy esquemáticos, y al mismo tiempo también con algunos comportamientos non santos, ¿no? Digamos, capturaban gente que rebotaban y los hacían estudiar en sus propios estudios particulares, cosas que realmente pasaban en una época funesta. Pero después me fui a estudiar a la Escuela Municipal de Arte Dramático, el que quedaba en Perú y Belgrano, ahora queda en Sarmiento por el 11. Y bueno, y ahí me conecté con un montón de historia. Primero con materias más prácticas, no tan teóricas. Y al mismo tiempo también hablando todo el tiempo de teatro y con un laboratorio excepcional que era el Paracultural. Para la gente que no lo conoce, era un centro, digamos, un centro cultural, pero con características, digamos, under, punk, cyberpunk, heavy metal y de otros grupos musicales, que en lo teatral encontrábamos lugar para realmente hacer cosas que nos divertían y también para, digamos, experimentar cosas que veníamos de estudiar en la escuela municipal. Quedaba a 3 cuadras el paracultural de la Escuela Municipal de Arte Dramático. Entonces con la gente salíamos a las 10 de la noche y veíamos y éramos público del paracultural. Hasta que en un momento trabajamos y inventamos, con Damián Dreisig, inventamos el dúo Los Meggi,
que bueno, fue, sí, la verdad para mí fue una escuela increíble armar los Messi porque era un dúo, digamos, cómico, teatral, siniestro, paranoico, Era con, una cosa muy con, rara, te morías de risa, con- pero era una cosa muy siniestra, extraña, era sí, fabuloso, poético también, ¿no? ¿No? claro, muy poético. Muy poético. En realidad empezamos haciendo poesía, digamos, diciendo poesía a dúo, Todo. la poesía de él, la poesía mía, y después se convirtió en un dispositivo teatral que nosotros realmente aprendimos de eso, aprendimos de la gente que veía una cosa nueva y nos fue muy bien, hasta que en un momento, bueno, dijimos, basta, ya el dúo ya 10 está, años ya, es mucho, dijiste, ya está, dijeron. claro, duró más o menos ese tiempo, 10 años, y dijimos, trabajemos independientemente, y nos fue muy bien también independientemente a los dos, ¿no? Así Y ahí que vos tenías todo, qué la escuela edad. municipal, yo tenía 22, 22 años, ¿Sabes sí. por qué te pregunto esto? Porque yo no sabía si habías ingresado a estudiar actuación antes o después de Malvinas, que es un No, hito no, después. Sí, después. eh, el conflicto de Malvinas fue cuando yo entré a los 18 años, cumplí 19, cumplí 20, porque yo tuve un año y 3 meses de servicio y después con 20 años salí. Y a los 22 me encontré con el paracultural, digamos, ¿no? A la edad de 22 años. Vamos a hacer una Sí, cosa, sí, bueno. entremos un segundo, pero mínimo, porque no Mm, quiero extenderme en esto, porque hay sí. tanto para hablar con vos que es imposible. Pero me parece fundamental darle entidad, tal porque la merece y la tiene, y en tu trayectoria, en tu militancia de algún modo en esto, la importancia que además debe haber tenido en tu formación, no solamente en tu persona, sino en lo que como después lo plasmaste, que son cosas indisolubles, digamos, ¿no? Con tu Claro, capacidad claro. creativa, pero ¿qué pasa con lo de Malvinas? Con tal, por todo el mundo habla de esto, pero hay mucha gente que no sabe de esta etapa, esta parte Bueno, de Carlos. sí, con 18 años me toca el servicio militar. Yo lo hago en Santa Cruz, en Comandante Piedrabuena, pero yo entro en febrero Ujú. y en abril, 2 meses después, empieza la guerra. Se establece un teatro de operaciones que era el litoral marítimo, plataforma submarina y las Malvinas, y a mí me toca defender y custodiar el aeropuerto de Río Gallegos. Digamos, estaba comprendido dentro del Teatro de Operaciones. El Teatro de Operaciones se establece para demarcar, digamos, dónde se está combatiendo y para después, cuando termine el combate, para también determinar quién fue combatiente y quién no fue combatiente. Bueno, cuando empieza el conflicto, yo estoy en el litoral marítimo, ya te digo, defendiendo con un cañón antiaéreo, porque era artillería antiaérea. Estoy en el litoral marítimo, pero un decreto en el año 88 determina que yo no estuve en esa guerra, que todos los del litoral marítimo no pertenecían al Teatro de Operaciones, donde todo el litoral marítimo sabemos que hubo un movimiento no solamente de trabajo, sino de tensión, y después con la historia nos fuimos dando cuenta también la incursión de ingleses. Yo por suerte no tuve ningún enfrentamiento cuerpo a cuerpo, ni nada concerniente a la lucha estrictamente con los ingleses, pero muchos de mis compañeros sí. De hecho, nosotros tenemos 17 bajas de las 649 que hay en total en el conflicto de Malvinas, ¿no? Entonces, bueno, desde ese momento, cuando terminó todo, también viene una lucha por el reconocimiento que hasta hoy sigue,
tenemos un proyecto de ley en el Congreso bueno, que esperemos que este año lo traten, ¿no? Es básicamente eso, digamos. En el conflicto de Malvinas yo tuve parte importante en el litoral marítimo defendiendo el aeropuerto de Río Gallegos, de donde salían los aviones que más daño hacían a la flota inglesa y donde proveían de pertrechos y alimentos a las islas, ¿no? ¿Viste teatro de guerra? ¿Te bancás este tipo de cosas? La obra de Lola Arias, no sé si tuviste ocasión de verla. No la pude ver, vi algún material de las islas, pero no me banco mucho. Como vos decís, no me banco mucho. A ver, si yo veo una película de guerra que sé que transcurre en Vietnam o en el futuro, digamos, Sí, sí, sí. o en Corea, está todo bien. Pero es distintivo la guerra de Malvinas, la escafandra que teníamos una antiparras, perdón, teníamos en el casco, teníamos unas antiparras, Sí. y es determinante, es una guerra de mucho frío y de mucho viento, y cuando hay imágenes me retrotraen inmediatamente al lugar y ya me agarra algo en el cuerpo Sí. terrible. Me agarra miedo, frío y la imposibilidad de decir cosas, ¿no? Estaba bajo un régimen militar con 18 años y bueno, y lo que conlleva eso, ¿no? Porque no se podía hablar de determinadas cosas, también soportar comentarios de algunos oficiales o suboficiales hablando del proceso, de cómo nos habían matado subversivos con una impunidad terrible y sabiendo que esas historias habían pasado de verdad, ¿no? Entonces se mezclan un montón de cosas, pero bueno, reivindico las Islas Malvinas como territorio nacional, pero bueno, estuve formando parte de ese conflicto que nunca tendría que haberse originado, ¿no? Jamás, jamás. ¿Pensás que de algún modo algo de eso lo capitalizaste, lo pudiste hacer catarsis con eso en alguno de tus personajes, está presente? Yo veo cosas tuyas y podría decir, ahí hay algo que a mí, fíjate lo que le pasa al receptor, ¿no? Me evoca algo de eso terrible que aconteció, ¿no? No sé si es verdaderamente así. Sí, Si sí, la vida- son hechos muy límite que cambian la vida de alguien. Son hechos, digamos, traumáticos y que van a un límite sobre eh, sobre un trabajo que uno está haciendo, qué sé yo, uno se trata de relacionar en la vida, tratando de no faltar el respeto y tratar de ser educado y entrar dentro de un régimen militar donde lo único que teníamos que aprender era a ver cómo matábamos a un inglés. Era un salto muy grande y al mismo tiempo el estar en un objetivo enemigo, en un conflicto, yo siempre digo lo mismo, uno no piensa igual, no va al baño igual, no duerme igual, y fue realmente duro, fue muy duro. Entonces, esas experiencias van marcando, y más a un actor que tiene que como que tomar experiencias de la vida para ir, digamos, trabajando como un material plástico ciertas emociones que uno quiere transmitir en... No, que cuando, por ejemplo, el personaje de William Tumberos, que fue así, un personaje que explotó, estalló, vos tenés dimensión de que daba miedo. Había gente que no quería, o sea, el impacto de Tumberos fue inmenso como fenómeno en la tele y marcó un hito definitivamente, pero la presencia de Willy, simplemente, sin que hicieras, sin que hablaras, daba terror. Y había algo ahí que tenía que ver también con la manipulación del poder, el sometimiento del otro. ¿Cómo armaste ese personaje o esos personajes? Te tocaron varios, lamentablemente, pero los manejás Sí. con maestría, ¿viste? Pasás de el Vasquito a Willy, por ejemplo.
Yo tengo que ser sincero y decir que el resultado de un personaje no se, no se ajusta pura y exclusivamente al actor. Tiene que ver con un producto, tiene que ver con un director que tiene en la cabeza también cómo un personaje va a trabajar dentro de esa dinámica. Hay una producción que apuesta a un producto que en este caso despierte terror y miedo. Y entonces mi personaje se trata de ajustar a todas esas coordenadas. Cuando me dan la orden de hacer determinado movimiento, sí, ahí yo construyo el perfil psicológico o las distintas variables que tiene el personaje para provocar determinadas cosas, ¿no? Yo me acuerdo que lo pensé muy teatralmente ese personaje, porque lo pensé como Ricardo III dentro de una cárcel, ¿no? Ricardo III en Fabuloso teatro... lo que estás contando, excelente. ¿Qué contá, Sí, por favor, me muero. Ricardo III es un personaje de Shakespeare que bueno, ostenta el poder, que llegó al poder por un camino Maliciosamente, sí. maliciosamente y sembrado de muertes, pero que en el fondo es muy inseguro y muy cobarde. Al mismo tiempo es como un deforme, y al mismo tiempo también termina regalando su reino por un caballo, ¿no? Mi reino por un caballo para escapar de lo que el problema que tenía en ese gobierno. Yo lo pensé así porque primero toda la cárcel me daba a entender que era como una especie de castillo, porque veía torretas, veían guardias, veía puertas de hierro. Me mostraron unas facas de los presos originales que eran como espadas. Adrián Caetano fue el director de esa serie, y se le ocurrían en que cada preso tuviera una fantasía con un caballo. Entonces vi caballos, espadas, castillos y digo, esto es medieval, esto es Shakespeare, y qué personaje de Shakespeare sería buenísimo hacer acá en Tumberos. Ricardo III era impecable, porque si bien yo ostentaba el poder dentro de ese pabellón, era el más cobarde de todos. De hecho, me voy totalmente quemado por otro preso que era Alejandro Urdapilleta, en el personaje del Seco, que me quema la cara y me voy, digamos, para mí fue algo shakespeariano dentro de la jerga carcelaria. Claro, la gente quizás ve un resultado y yo lo construyo, digamos, los personajes de una manera muy aleatoria y bueno, y en este caso que me preguntaste, te tengo que decir así, de esa manera, ¿no? Pero bueno, a la gente le gustaba. A Adrián Caetano le gustó mucho cómo iba por ese lado, a Sebastián Ortega, que era el productor también, así que cuando un producto va pisando por seguro, bueno, ya los capítulos empiezan a tomar vida propia, ¿no? Vos en realidad hiciste personajes que dejaron una marca muy importante. O sea, estamos hablando, en la tele eso fue un hito absolutamente, y digamos, Tumberos en sí mismo, pero tu personaje fue así icónico, una marca absoluta. Te pasó lo mismo con lo que comentábamos en un principio, el Vasquito, esto que te hizo ser amado y querido por muchísima gente. Quería preguntarte, ¿vos tenés injerencia en la construcción de los personajes? ¿Hablás con los directores? ¿Eso depende del director? ¿Depende de la propuesta? ¿Te escuchan? ¿Podés sugerir? ¿Cómo armás eso? Sí, cuando empiezo me entusiasmo por el libro, me entusiasmo por una idea, y cuando llego empiezo como a probar a ver qué margen de posibilidades tengo creativas, ¿no? En algunas producciones no es así. Yo empiezo a decir cosas y me dicen no, bajá, no, así no es por otro lado. Que también
que también me llevan a un lugar distinto. Por ejemplo, qué sé yo, en La Niña Santa, con Lucrecia Martel, una Sí, directora también genial. Yo proponía cosas que Lucrecia me decía, no, por ahí no, eso no lo hagas. Y así no, y acá, y ahí. Por ejemplo, en un momento yo empecé a hacer un personaje y me decía, hace menos, ¿no? No hagas eso, hace menos. Y yo hacía menos en las escenas y cada escena que yo me iba me decía, hace menos. No hagas eso, hace menos. Y en un momento le dije, mirá, esta escena para mí es importante porque acá el personaje tiene que estallar, porque les presentan unas fotografías, ¿no? Al doctor Jano, que era el personaje de La Niña Santa, horrible. y ella tiene una frase increíble, que me río aún hoy, que me dice, ¿vos te acordás cuando yo te decía hace menos? Bueno, acá hace mucho menos. O sea que la directora tenía algo en la cabeza que lo quería respetar y que iba en contra de lo que yo le venía proponiendo, ¿no? Y en lo creativo a veces uno no es que se equivoca, sino que no entiende cierto material que el director sí lo entiende y lo tiene en la cabeza. Tampoco me voy a ofender porque me lleven por otro lugar. Ah, Lo que sí me ofende a veces es cuando no tengo margen de hacer nada y que tampoco hay ninguna otra propuesta del otro lado. Que me ha pasado, pero las menos veces, un número ínfimo de veces que no las vamos a, a no decir acá. menciona. Pero me he chocado con cosas fuertes y el resultado no ha sido muy bueno. Así que en ese sentido, sé que cuando un director me pide algo y lo tiene en la cabeza, yo sé que va a aportar creativamente mucho el director. Por ejemplo, el Vasquito, el director Sebastián Pivoto es el creador de los anteojos con La remiendo, cinta, con ¿sí? cinta. Yo no, yo lo único que dije es, este personaje me gustaría que use anteojos porque vengo no usando anteojos, yo uso anteojos porque tengo problemas de la vista. Este, Se tropieza y me con dice, bueno, todo. y bueno, pero si usa anteojos, los va a tener que usar remendados porque se tropieza con todo. Y bueno, y él me dio esa idea, y fue impecable. O sea, el trabajo con el director es algo muy importante. Y yo siempre lo rescato y no pienso que solamente el actor tiene responsabilidad del personaje, para bien o para mal también. A veces el actor no tiene la culpa de que lo mandaron por otro lugar, pero bueno. Pero igual a los personajes siempre le trato de encontrar como ese lugar distinto, diferenciarme de cada personaje. Y bueno, y a veces la producción me lleva por el mismo lado y es también un esfuerzo salir de la idea de la producción. Muchos productores te llaman para lo mismo, o sea, para hacer lo Eso te iba a mismo. decir, Cuando, claro. cuando yo hice el Vasquito me llamaban para hacer el Vasquito y yo le digo, no, quiero hacer otra cosa distinta, soy actor, quiero ser, quiero Un poco que, más que versátil, ¿no? Tengo como un claro, quiero ser un versátil y registro quiero más amplio. ejercer mi oficio. Entonces en un momento me van pidiendo lo mismo y ahí no acepto, no acepto que... Porque un productor también va a lo seguro. Este personaje del Vasquito dio resultado, quiero que haga el Vasquito en mi próximo programa. Y no es así para el actor, ¿no? Así que bueno, también hay que tironear un poquito con el productor. No, no, aparte de eso, de alguna manera te encorseta, te mete en un lugar de encasillamiento muy complejo. Además, es cierto que el público masivamente puede reconocerte más por lo que fue el personaje del Vasquito, pero tenés una carrera descomunal. En cine también hiciste, por ejemplo, La Odisea de los Giles. En el momento que vos apareces, es una cosa tan, viste, desopilante, la aparición, el personaje, la composición, además de que es una suerte de selección, ¿no? De actores, pero
la composición es impactante. O sea, te podés mover en cualquier registro, y eso te quería preguntar, con una ductilidad increíble, ¿y te sentís igualmente cómodo haciendo comedia que haciendo otro tipo de propuestas? Sí, sí, a mí me gusta mucho, eh, me gusta mucho actuar, en realidad. Eh, pero me gusta también ir de un lado a otro. Por ejemplo, el personaje de la Odisea de los Giles, viene Sebastián Borenstein y me dice, quiero que hagas un bicho. Pero ¿qué clase de bicho? A ver, porque fue esas palabras, quiero que seas un bicho. Y entonces realmente lo pensé como un bicho al personaje. Primero le mostré dientes, le mostré prótesis, cosas, maquillajes y cosas que la iba pasando por fotos. Y después el bicho me quedaba en la cabeza y digo, claro, este personaje tiene que ser un bicho de campo, tiene que ser como un quirquincho de campo, si es un bicho. Y el personaje termina siendo, digamos, el más vaquiano de los personajes, que va indicando ciertas cosas en el campo, es el que corre más rápido, es el que va a la delantera de todo, y lo pensé como un animalito, y hay técnicas de actuación que tienen que ver con pensar un personaje, ¿no? He sabido, las creaciones de, por ejemplo, en Taxi Driver, en Taxi Driver De Niro pensó en un cangrejo, cómo caminaba. Más que nada en la escuela del método de Lee Strasberg, es el sí, ¿no? De Lee Strasberg, que claro, sí, Stanislavski no sé si pensaba tanto en animales. Creo que Lee Strasberg viene del método de acciones físicas que lo implementa, digamos, en cine, ¿no? Y bueno, hay actores que trabajan con Lee Strasberg, como Marlon Brando, El como... gorila de Kowalski, por ejemplo, me estás diciendo, el gorila de Kowalski es el mío. Sí. Por ejemplo, bueno, con otros actores, pero entonces dije, voy por ahí, voy por un bicho. Y se puede decir que es un bicho, aparte tiene pelos por todos lados, no solamente como los dientes, sino como una especie de... Y aparte que tenía que ser viejo, porque en la idea original del libro es el viejo, se me fue el nombre del personaje, era un viejo, entonces me hacen el maquillaje de viejo, pero con muchos pelos, con unas cejas muy grandes, entonces yo dije, sí, esto va por el lado del carpincho, es como una especie de carpincho del Delta. Que ahora están de moda los carpinchos. Genial. Y muy sorprendentemente, por ejemplo, cuando vi Unidad 15 en su momento, conociendo a los actores que iban a trabajar, pensé, Diego Gentile, a lo sumo Cámpora, ponele. Y Carlo Belloso, Patricio Kelly. No, sí, podía ser. O sea, Sí, no, sí. pero sería como ir al lugar de lo que decías antes, lo que encaja con lo que uno tiene más o menos visto. Claro, Y es sorprendente claro. como eso está alterado, y tu personaje dentro de la película es un personaje de los que está como más contenido, mucho trabajo dentro de lo que es la enfermedad, ¿no? Una composición completamente distinta a todo esto que estamos hablando. Muy creyente, muy religioso, Héctor J. Cámpora, digamos, se cierra mucho en la religión en ese momento, para él es muy angustiante, y al mismo tiempo se agrava una enfermedad, es una neumonía que se desarrolla en la cárcel, que lo tiene muy mal. Él corre peligro de vida en esos momentos en la cárcel. Por eso mi personaje está todo el tiempo afectado y todo el tiempo en enfermería, pero al mismo tiempo también es un recurso dramático de
de Martín de Salvo, el director, para justamente unir esos hilos para el escape, ¿no? De Patricio Kelly, William Cook, y, Jorge Antonio y Héctor Cámpora, ¿no? O sea, cuando haces películas de este estilo, ¿te comprometes, pensás si estás de acuerdo con lo que se va a trabajar, si políticamente te interesa o no te interesa, te haces conflicto con ello o no? ¿Cómo lo tomás? Sí, sí, sí. Siento que se cuenta algo. En ese momento, no sé si por el título Unidad 15, se veía un poco la unidad peronista dentro de lo que era un momento justamente todo lo contrario, antiperonista, después de la fusiladora de 1955, el peronismo proscripto se tiene que unir de alguna manera. Unidad 15 es la unidad donde están presos, pero ahí cuenta la unidad de todas las vertientes del peronismo, desde la derecha hasta la izquierda, cómo en un mismo lugar se tienen que poner de acuerdo para hacer algo concreto que es escaparse de ese sistema carcelario, ¿no? De esa cárcel. Y me parece a mí que lo contaba también en ese momento actual. Estábamos viviendo un macrismo que estaba proscribiendo un poquitito al kirchnerismo, y creo que estábamos contando un poco lo mismo. A ver, salvando las diferencias, yo creo que se hablaba de la unión peronista en un gobierno macrista. De hecho, Cristina funda Unidad Ciudadana, y se trataba de eso, de contar no solamente una unidad en un punto histórico, sino una unidad en un punto actual. Y más allá de si uno está de acuerdo o no, yo estoy de acuerdo, obviamente, con esta coalición de gobierno actual, y estoy de acuerdo con los gobiernos de izquierda, no estoy de acuerdo con los gobiernos de derecha. Si bien uno puede estar de acuerdo o no, tiene que pintar un clima. Y quieras o no, hacía falta una unidad del peronismo proscripto en esa época, en lo histórico. Y también había que forjar una unidad en el peronismo, que de hecho resulta como fruto, digamos, de esa época y de ese clima, la coalición que le gana a Macri, ¿no? Históricamente hay una línea, y yo fui por esa línea, y bueno, me tocó ser un personaje nada más, pero yo estaba imbuido en el producto que quería hacer Martín de Salvo, ¿no? Y además te importaba contar, ser parte de esa historia y contarla. Había un compromiso de parte tuya, claro. Sí, sí, en esa época, a ver, en ese momento, si bien uno podía intuir ciertas cosas, mismo con el director no hablamos de política tanto, hablamos más de lo emocional que cargaban los personajes, en este caso de Cámpora, ¿no? Pero yo veía la línea que seguía el director, y me entusiasmaba contar eso, ¿no? Me entusiasmaba, me ponía bien que una película chiquita, porque no es muy grande. Es una película de chiquita, cámara, es interesante, muy interesante. Claro, y coral. y aparte de Martín que tiene una estética muy impecable. Los planos de presión, los planos de campo que deja atrás, las perspectivas. La verdad que es un lujo esa película, la verdad. Es un lujo. Además, esa cosa de trabajo coral, no sé cómo lo manejaron entre ustedes, porque todos son grandes actores. Pero vos sabés que te hago una salvedad. Vos sabés que nos dimos cuenta que éramos todos actores, que nos gusta mucho el teatro, y entonces también la pensamos teatralmente a la obra, donde la cámara en la actuación teatral, la cámara busca al actor. En cambio, una actuación que va
que tiene como frente la cámara y busca la cámara, hay otros resultados. En cambio esta era muy teatral. De hecho, jugábamos con la idea de ponerla en teatro la obra, que podía resultar tranquilamente, ¿no? Sí, ahora que lo decís, sí, perfectamente. Y Hubiera sí, funcionado perfecto, sí. seguro, ¿Y seguro. te sentís, bueno, haces teatro desde siempre, pero ¿dónde te sentís más cómodo? ¿Tele, teatro, cine? ¿En qué registro? Yo creo que el teatro es como un manantial que derrama a los otros formatos, ¿no? Si bien es una cosa muy distinta a lo audiovisual o lo audiovisual televisivo, ¿no? Que estábamos hablando más de lo popular, yo creo que el teatro es lo que puede enseñarte ciertas formas de actuación en los otros formatos. El formato audiovisual, cine, por ejemplo, o series, a mí me interesaba mucho porque tiene que ver con una forma los personajes en el audiovisual cine es como que piensan más que se mueven. Y entonces ese pensamiento también es como que implican que el cuerpo, digamos, se mueva de una manera determinada. En cambio el teatro no. El teatro es cuerpo que va contaminando el pensamiento, más allá de que los textos, digamos, apoyan o subrayan ciertos conceptos intelectuales del actor. Me parece que en el teatro se puede observar más el cuerpo. Y en la televisión es como más una caja de títeres. Yo lo veo como más como ese retablito de títeres donde se mueven, no menospreciándolo, sino porque tienen esa cosa inmediata y circense, ¿no? Por eso, qué sé yo, algunos capítulos de comedia me encantó. Sos mi vida, que hice con Natalia Oreiro, yo sentía que estaba dentro de una caja de títeres. Y la comedia funcionaba así, era muy corporal, era muy de subrayar todo, los colores, las emociones. Y bueno, y con una compañera como Natalia Oreiro que es impecable, es una compañera ideal, porque todo, piensa tu personaje, piensa el de ella, piensa todo, podés decirle que cualquier cosa, te obliga a hacer cosas que te encanta hacer, es bárbara, es bárbara. Yo soy amigo de ella y realmente trabajar con ella es algo increíble. Mira, me piden que te pase para que te hagan las preguntas que hizo el público. Y después vuelvo un Bueno, ratito a estar con vos solita. ¿Dale? bueno, Vamos, Juli, avante, gracias. Flor. No, gracias a vos. Rosita, Hola, hola, ¿cómo estás, Carlos? ¿Todo bien? ¿Cómo va? Todo bien. Bueno, un poco vengo acá, nosotros durante la semana hacemos preguntas y le vamos transmitiendo a la gente, le decimos a la gente que nos haga preguntas para el invitado. Y bueno, esta vez yo siempre aviso que yo soy solo una mensajera de, de esto, que no me hago cargo de las preguntas que hacen, pero bueno, cualquier cosa vos decís no respondo y está todo bien, tenés permitido, Está muy bien. Está muy es con bien. libertad. Bueno, vamos con la primera pregunta. Es un poco una pregunta que hace mucho, que es como, ¿qué hubieras sido si no fueras actor? ¿Qué pensás que te hubiera gustado ser? Bueno, yo tenía un oficio muy claro que era carpintero. Yo trabajé desde muy chico en la carpintería. De hecho, en la carpintería me quedaba medio corta y entonces me entré a una empresa de aluminio y hacía cerramientos y carpintería pero metálica, ¿no? Con perfiles de aluminio. Y hacía de todo, armaba, cortaba e instalaba.
puertas, ventanas, cerramiento de balcones, mampara para baño, bueno, todo eso. Y después me tocó el servicio militar, la guerra, y me cambió un poco la cabeza, ¿no? Entonces, después de la guerra dije, voy a hacer algo que realmente a mí me deje espiritualmente bien, digamos. Si bien a mí me encanta el oficio de carpintero, el arte siempre como me expande espiritualmente, ¿no? Tengo posibilidades de expresarme y eso me libera mucho espiritualmente. Pero bueno, a la pregunta puntual, hubiera sido un carpintero más. Claro. Está bueno, todo el camino, la reflexión. ¿Y hay alguna cosa que te den ganas, que digas como, esto me encantaría hacer a nivel profesional, como me falta, no sé, actuar con determinada persona o en determinado lugar? Una pregunta que hacíamos era con quién, pero por ahí, esto es, no sé, es un poco más amplia, como un pendiente. Está bien. Mirá, surgen tan buenos actores de día a día, trabajo a trabajo, que realmente tengo un pendiente tremendo, porque realmente hay compañeros actores que yo me he cruzado y que no he trabajado. Hablo de nuevos actores, de actores jóvenes, que son realmente sorprendentes. Tenemos un manantial, un semillero, como se diría en fútbol, de actores en este país que es increíble. Estoy realmente orgulloso de ser un actor argentino en realidad, porque es increíble. Los compañeros actores también son algo que son muy generosos también a la hora de trabajar. Hay algunas excepciones, obviamente, pero en mi trayectoria me he dado unos gustos tremendos. He trabajado con actores y actrices impecables. He trabajado un Shakespeare en el San Martín con Alfredo Alcón. He hecho La Tempestad y en un personaje increíble como es Calibán. La verdad no tengo muchos sueños por cumplir. Ya los cumplí casi todos. Lo que sí, en teatro me gustaría hacer más un teatro que tenga que ver con un teatro más inglés, que tiene que ver un poco con una forma de dicción y de ingeniosidad de construcción de palabras que me gustaría. Pero son cosas que si viene bien y si no viene, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero no, el pendiente más que nada es con gente que está surgiendo ahora, que quiero trabajar con todos, porque son realmente muy buenos los actores argentinos. Actores y actrices, ¿no? Obviamente. Claro. Sí, pensé que ibas a decir, qué bueno que no tengas muchos sueños por cumplir, la verdad. Qué envidia, me parece maravilloso. Sí, no, yo estoy muy feliz con mi trabajo y mi trayectoria, porque me di casi todos los gustos y también no soy muy pretencioso, digamos, con tal de que pueda hacer buenos trabajos y motivar a la gente y hacer reír en comedias a la gente y hacer reflexionar en trabajos un poco más profundos, en teatro, cine y televisión, estoy más que conforme. Nosotros también estamos muy contentos con tu trabajo. Ya que yo me tomo el atrevimiento de recolectar las preguntas y las traduzco, me tomo el atrevimiento de también hablar por la gente también. Acá preguntar, no sé bien a qué se referían concretamente, así que a ver qué interpretás. ¿Recordás alguna situación extraña que hayas vivido con alguna compañera de trabajo? No sé qué quiere decir extraña, pero bueno. Ay, no sé, no. Sí, la habré vivido seguramente. Pero no sé si en trabajo. La verdad que no se me ocurre nada. Quizás esa pregunta te la voy a contestar dentro de 2 preguntas más.
Dale. Más o Sí, menos. sí, eso cae a veces después. Claro, sí, 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 se me ocurre algo y te lo digo. Bueno, también preguntaron bueno, esto que ya lo retomó Judith, de como en qué es lo que más te gusta por ahí trabajar, que es una pregunta que se hace mucho. Sí, sí, el teatro me gusta mucho más. O también, después viene cine, buenas películas, pero en realidad me gusta actuar, realmente. Lo que venga. Sí, Y porque he hecho publicidades también. He hecho la publicidad Gaby de agua, Sabatini. claro, Eco de no, no digo marcas, pero con Javi Sabatini he hecho de telefonía, cuando existía el Minifone y Telecom, he hecho publicidades de caramelos, le he puesto voces a perros. No sé, me llamaban para ponerle voces a los perros. Hice 3 publicidades con voces para perros. Raro. Pero bueno. Y bueno, la última que te hago es. Ay, ¿cuál había elegido? Sí. Perdón. ¿Cuál había Sí. elegido? Si extrañas trabajar en. Ay, bueno, es que son varias y tengo que elegir. Si extrañaste trabajar en tele, porque bueno, por ahí el formato serie viene como medio a traer algo de eso, pero creo que no lo experimenté, pero me imagino que es distinta la dinámica. Sí, la televisión es particular. Hay mucha más histeria que en otros formatos. Las series, por ejemplo, lo que te dan no solamente es un producto un poco de producciones de mucha más envergadura y más tratados como, hasta te diría, como cine, un cine de varias horas, con todo lo que ello implica, no solamente de producción, de atención, de trabajo, de literatura puesta en las series. El teatro para mí es mucho más descansado, es mucho más, es mi ámbito. La televisión tiene como una histeria que a mí a lo largo de estos años ya me fue medio cansando. Porque hay una cosa de salir, de que el programa tiene que salir y que vamos, 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 y los productores van atrás es como una ruedita de, la, de los hámster que no tiene que terminar nunca, 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 y cuando terminamos todos cansados. Y me parece a mí que esa forma yo ya no me la banco más, de trabajar de una forma descomunal, ¿no? Y de hecho, pues, no estoy aceptando muchos trabajos en ese formato. Es un sincericidio que tengo, pero es así, es como yo le veo esa diferencia, ¿no? Claro. Que en las series no se da. En la Esa serie no cosa. se da porque es como hacer una película eterna, que no se termina más, que dura 3 meses. No sé cuánto dura una serie. La última serie que hice duró un montón. Pero digo, hay otro tratamiento, más allá de la producción que pone, digamos, a disposición tiempo, ¿no? Que se compra eso también, tener más tiempo para cada escena, sino también cómo se planea una serie, se planea desde otro lugar. En cambio, la televisión, como se hacía en una época de tira diaria, correr contra el reloj, yo he grabado programas que iban esa misma noche al aire. Y si bien es algo que me divierte, porque digo, uy, a ver si sale o no sale esto, es un nivel de intranquilidad y de clima tenso e histérico que afecta a la larga.
Yo me acuerdo que en Sos mi vida, era una tira diaria con Natalia Oreiro, que hicimos con Natalia Oreiro, con Facundo Arana y Carla Peterson. Yo me acuerdo que yo me iba a mi casa vestido con el personaje a comer, después volvía, me quedaba dormido en el camarín, me despertaban cuando ya habían terminado. Era como vivir todo el tiempo en el personaje, ¿no? Cuando se prendía la cámara era el personaje, pero cuando se cortaba la cámara seguía como en una intensidad como en el personaje, ¿no? Y me parece a mí que esa forma ya la están viendo que no sirve mucho, no sirve. Claro, claro. Como un médico, un médico de guardia. Claro. Sí, sí, Em, sí, estar a la disposición todo el tiempo y está bien. Cuando uno empieza, está dispuesto a hacer cualquier cosa y lo hace y está todo bien. Y yo la he pasado muy bien haciendo esa tira diaria que me encantaba, me encantaba. Pero ya tengo mis años. Claro. Bueno, muchas gracias. Ya te puedo Por favor. devolver eh, a Judith que tiene seguro más preguntas para hacerte. Gracias, Flor, ahora es mío, un ratito más lo tengo para mí. Bueno, a ver, hiciste musicales, no lo puedo creer. Sí, Aladín, Aladín. Yo de hecho hago música. eso, Compongo en guitarra, toco temas en guitarra, hago covers y hago temas míos. He hecho la cortina musical de un programa que teníamos con Ernestina Páez en la Metro, que se llamaba Día Perfecto. La cortina musical era mía. En Sos mi vida, Natalia Oreiro me decía, tenés que hacer esta canción y con esto y con coros y esto, lo otro, y yo obedecía porque, obviamente, porque ella también es música y sabe mucho de música. Y bueno, y la música para mí es increíble. Cuando me proponen una comedia musical digo, sí, la puedo hacer. Si total, si canto mis temas, ¿por qué no voy a cantar temas de una comedia musical? Y tuve mi oportunidad ahí en Aladín y fue algo hermoso, porque también toda una maquinaria de la comedia musical como Aladín, que era el Gran Rex, y era explotado, porque era el escenario con unas pantallas gigantes, con escenografías inmensas que pasaban de un lado a otro, cambiarse en términos de segundos de una ropa que usaba y desaparecía, porque claro, eran las 1001 noches, imagínate, tenía que ser, no sé, mágico todo. Y realmente yo cantaba 3 temas, uno lo repetía, pero me encantaba la música de Patricia Sosa y su marido Mediavilla. Compusieron esas canciones porque era una adaptación a Aladín con la dirección de Ariel del Mastro, con Ferdente, bueno, genial, fue una experiencia muy hermosa realmente. y también hiciste durante la pandemia teatro vos solo en una sala teatral, Sí. es una experiencia completamente distinta, o sea, que ¿cómo lo viviste eso? ¿Cómo fue? Sí, yo también básicamente soy una persona muy curiosa y todo lo que sale nuevo sale de tratar de realizarse nuevo, yo lo experimento, ¿no? Y en la pandemia todos hacían streaming o se hablaba del streaming y yo digo, tengo que hacer un streaming, lo voy a hacer, no me importa. Y entonces con una productora hicimos uno de mis espectáculos y yo le dije a la productora que quería hacer un espectáculo mío, pero que se llama, porque ahora se puede ver en Teatrix, porque ese formato de streaming quedó en la plataforma Teatrix, que se puede ver, que puede adaptar el libro a la pandemia. Entonces tenía personajes que yo ya había hecho, pero que todos hablaban sobre el confinamiento, el encierro, el COVID, los testeos y demás, ¿no? Y cada personaje reflexiona sobre ese tema.
Básicamente son personajes que yo hice en un espectáculo que se llamó Puré Belloso, puré porque era una mezcla de coso y pisado, ¿no? Todo junto, pero con ese agregado, con que mis personajes iban a hablar uno por uno, iban a decir algo sobre el COVID. Así que también me dio el gusto de eso, ¿no? De hacer un streaming y que bueno, que se pueda ver aún hoy, ¿no? Que es un poco, ¿cómo te podría decir? Es como algo antropológico quedó, como algo que yo hice en pandemia y hablo de la pandemia también. Entonces, en ese sentido es antropológico. Antropológico porque, bueno, estudia al hombre, ¿no? En una ese condición formato, particular. en una condición particular que es la pandemia y el confinamiento, ¿no? ¿Cómo te sentiste con el tema de la cuarta pared? O sea, porque es diferente hacer cine donde ya sabes que no hay una cuarta pared, o sea, es otra Claro. cosa. ¿Cómo lo viviste eso como actor? Mira, básicamente me puse a los camarógrafos de público. Lo hice en el Teatro Gargantúa, que es un... Claro, lo hice en el Teatro Gargantúa donde yo hice algunas cosas y básicamente la gente que estaba atrás de cámara la tomé como público y yo les hacía el espectáculo a ellos. Y por suerte había uno que se reía mucho, que se puede hasta escuchar la voz de ese camarógrafo que se reía, y yo lo tomé así, como que tenía que hacerlo para este público, para que después el público en sus casas, porque el principio era a una hora determinada, a las 8 de la noche empieza la obra y tenés que estar ahí. Y me acuerdo que no me había visto mucha gente, que si bien el streaming daba resultado para, por ejemplo, para la música o para eventos más grandes, para teatro o una función de teatro no daba mucho dinero, digamos. Claro. Creo que primero la productora perdió, yo no gané, pero me di el gusto de hacerlo al streaming. Así que bueno, qué sé yo, dentro de todo lo hice, ¿no? A veces me tiro a la pileta, no sé si va a haber agua, si no va a haber agua, pero me tiro. El asunto es tirarse, siempre, Y ahora, probar. Y bueno, ¿en qué te vas a tirar? ¿O qué estás haciendo? ¿Qué estás pensando hacer? bueno, ahora estoy justo en medio de un receso de la comedia que estoy haciendo en el multiteatro, que retomamos el 12 de enero. Bien. Es una comedia que yo quise hacer porque tenía ganas de volver con una comedia, hacer reír a la gente, que se llama Díganlo con Mímica, con Diego Gentile, con Andrea Politi, va a estar Eugenia Gerti, antes estaba Ileana Calabró, pero Ileana se va a Carlos Paz, y Gabriel Beck, dirigidos por Nelson Valente. Y no me quería olvidar de David Mazagnig. Es una comedia, es una cena de amigos, y son tres parejas, ¿no? Dos heterosexuales y una pareja homosexual. Y bueno, son amigos que juegan en esa noche al Dígalo con Mímica, pero suceden cosas. En el Dígalo con Mímica se expresan, más que palabras, se expresa el cuerpo y bueno, y no deja de ser un juego. Entonces en esas tres parejas el juego empieza a tallar de distintas maneras, ¿no? Digamos, ¿no? Sí, Si te influyó en algo, no, si te hizo pensar en otras cosas distintas, esta cosa de se puede acabar el mundo mañana, la fragilidad de uno, ¿no? Estas cosas. Claro, claro. ¿Te Sí, pasó? mira, sí, básicamente se me dio vuelta a todo un concepto que tenía. Yo decía, bueno, si el cine se acaba mañana, si la televisión se acaba mañana, si la tecnología deja de funcionar, está todo bien, yo sigo siempre haciendo teatro. Pero acá en la pandemia resultó al revés.
resultó que el teatro se vio como cortado porque no nos podíamos juntar con la gente y la tecnología fue el resultado, o sea, tuvimos que apostar a la tecnología rápidamente y hacernos tecnológicos a mucha velocidad. Entonces, en ese sentido se me planteó, ¿no?, cómo se pueden dar vuelta las perspectivas que uno tiene sobre el futuro, ¿no?, de las cosas. Y después, bueno, sí, era miedo a no volver a hacer teatro, era un miedo, como te diría, existencial. Si no hago teatro de nuevo, no sé qué hago, porque me gusta hacer cine, me gusta hacer televisión, series, haré streaming, todo eso, pero si no existe el teatro yo me angustio, porque el teatro tiene ese contacto con la gente y ese poder decir cosas en la cara a la gente que no lo tiene otro formato. Si bien yo te estoy hablando tenemos una conversación y te digo cosas a la cara, la proximidad da otra intensidad, ¿no?, que no lo puede dar otro formato. Y si se acaba el teatro, ahí sí yo me angustiaría muchísimo. Pero después, bueno, yo siempre soy optimista en el sentido de que hay que probar nuevas cosas. Bueno, esto pasa por algo, hay que tomar conciencia. Yo creo que lo planetario, lo climatológico, hay que darle sí o sí la importancia que tiene, porque esto demostró la importancia que tiene, a pesar de que no le seguimos dando ningún tipo de importancia. Yo creo que me hace reflexionar mucho más sobre eso y bueno, y seguir haciendo cosas y expresándome, ¿no? Y tengo ideas para hacer, así que en ese sentido también mi cabeza no para de ocurrírsele ideas para hacer, así que los proyectos es vida para mí y los tengo. Sos admirable realmente. Y bueno, tengo que hacerte una pregunta de cierre y me gustaría, en general la hago, a veces no, pero con vos sí. ¿Vos creés en la capacidad transformadora del arte? En este caso, ya sea como actor, como músico, como autor, como dramaturgo, que lo has hecho, como ventrílocuo, que de eso no hablamos, pero que está ahí, por supuesto. Si hay una transformación, si el arte tiene una capacidad transformadora real en lo social, ¿crees esto? Sí, sobre todo porque hay una necesidad de expresión. Cuando uno necesita expresarse, una sociedad necesita expresarse, la cultura empieza como a hablar y empieza como a establecerse y a hacerse conocer, no solamente en su propia cultura, sino en la cultura internacional, en la cultura planetaria, ¿no? Yo pienso, y como parte de la cultura argentina y de esta zona, yo pienso que es una de las pocas cosas que puede llegar a influenciar a la gente para desviar ciertos comportamientos que estamos teniendo, ya sea en lo climatológico, social, político. El arte es una herramienta que sirve y ayuda para reflexionar en sentidos más abiertos y tratar de salir de lo que nos está perjudicando, ¿no? Lo ecológico es lo más palpable, lo que más se puede ver, digamos, pero también en lo social necesitamos un cambio de cultura, que bueno, que se hace entre todos, no se puede hacer individual ni se puede hacer por un sector, se tiene que hacer entre todos y la cultura y el arte es parte fundamental de ese cambio. Bueno, la verdad que para mí todo este encuentro, yo me quedaría hablando con vos, sabés, ¿no? 1000 horas. Pero tengo que cerrar la entrevista. Segunda parte. Segunda parte.
Hacemos una segunda parte con otras películas mías. Carlos Belloso, el retorno. El retorno. ¿Por qué no? Sería hermosísimo. La verdad que quiero agradecerte muchísimo la paciencia, la dedicación, que hayas estado, que estés en este proyecto. Para nosotros esto que es acercar de alguna manera cultura a la gente nos resulta vital, indispensable, es un compromiso ideológico con esto. Y la verdad contar con gente como vos es un lujo que no lo podríamos haber soñado y sin embargo se hizo realidad. Te lo quiero agradecer muchísimo, muchísimo. Bueno, Judith, Serio. gracias. Gracias al Cineclub, que bueno, Lugano también que me convocó. Y como dije al principio, el agradecido soy yo por difundir mi trabajo. Y bueno, y apostemos a la segunda parte de este... Dale, te tomo la palabra. Dale. Perfecto. Gracias profundas. Beso. Gracias. Todo lo mejor y mucha mierda con todos los proyectos e inquietudes que tenés. Adelante, que salga todo. Igualmente, igualmente, para vos Gracias, y para todos. Gracias, Carlos. Gracias. Bueno, ahora sí, como les contó Guille al principio de esta charla, esta fue la última edición, el último ciclo de este año 2021, con un invitado, la verdad, que nos tenemos que sacar el sombrero porque nos contó de todo y fue un placer escucharlo y compartir con él una nueva emisión de este ciclo, este lugar de encuentro llamado Cine Club Lugano, así que muy agradecidos estamos todos, todo el equipo, por todo el acompañamiento de ustedes del otro lado de la pantalla, siempre compartiendo y comentando y divulgando este proyecto que para nosotros fue un placer estar ahí acompañándolos durante todo el año de formato virtual, porque bueno, nada, la pandemia nos llevó a tener que reformular un poco. Agradecer, como dijo Guille, a todos los que nos fueron acompañando, también a Tres Cruces Vinos que se sumó ahí a lo último para ir dándole un presente también a cada uno de los entrevistados, a Fundación Itaú, al INCA, a la Asociación Civil Tecnológica del Sur, a Mecenazgo, por supuesto, y a la plataforma Cinear por poder sostener las películas que íbamos eligiendo mes a mes y poder divulgar y fomentar el cine nacional. Y a todo el equipo que nos acompañó e hizo posible cada una de estas ediciones que fuimos acompañándolos durante todo el año. Sin más, agradecerles, como también comentó Guillermo, lo último, en el canal de YouTube van a quedar colgadas las entrevistas, así que pueden disfrutarlas y compartirles cuantas veces quieran. Buenas noches y que tengan buen año.